Entonces, el día lunes vamos a dar el examen. ¿Tienen algunas dudas de esta tarea de operaciones con vectores? La otra parte práctica que va a entrar al examen también va a corresponder a conversión de unidades utilizando factores de conversión. Ya es la anterior tarea, la tarea de el anterior tema. ¿Alguna duda acá, jóvenes? Si no, comenzaría a explicarles el segundo trabajo de investigación y daríamos el examen este día lunes. Una de dos, o no han hecho todavía, Ya. o yo todavía no he hecho, pero tenía un ejercicio o dos hechos, pero perdí la hoja, no sé. Tengo que volver. Ya, ¿saben qué? Hagamos, les daré unos minutitos para que repasen esta parte y la de factores de conversión. Vean, intenten hacer los que crean que van a ser más difíciles para ustedes, intenten hacerlos y yo les voy a explicar. Ya, jóvenes, entonces, ¿cómo es para prepararse para el día lunes para el examen? 15 minutos. Y después, la última hora la voy a utilizar para explicarles las dudas que encuentren al hacer esta tarea o de los factores de conversión. Esas dos tareas tienen que estar ya cargadas en el sistema, ¿no es cierto? Para el lunes, porque eso les va a ayudar a estudiar. Y después voy a explicarles el segundo trabajo de investigación, que ya lo he cargado a la plataforma Moodle. ¿Listo? Vayan analizando, jóvenes, a ver si tienen dudas. Para estudiar la parte de teoría, yo les recomiendo de las diapositivas que les he pasado en material de estudio. Lo estudien, ¿cómo? Haciendo esquemas, haciendo cuadros sinópticos, para que conozcan esas definiciones. Y así el día del examen, cuando salga la pregunta, ustedes puedan responder rapidito, ¿ya? Las preguntas teóricas. Y las preguntas prácticas, practiquen esta tarea y la tarea de factores de conversión, que son esos 11 ejercicios, ¿no es cierto? Ya, entonces 15 minutos, jóvenes, hasta las 9:45. Vayan resolviendo y si surgen dudas me avisan de esta o de la tarea de factores de conversión igual. ¿Ya? Realice. Entonces vamos a realizar una resta, un ejemplo de una resta, el vector A menos el vector B. Gráficamente, primero vamos a representar al vector A. Dice menos 3 en X, menos 3 en X, entonces vamos a representar hacia la izquierda. Vamos a partir desde el origen y menos 3 en X. Menos 1, menos 2, menos 3. Hasta ahí. ¿Ya? Y después vamos a representar al componente en Y, menos 1. Entonces desde ahí hacia abajo, menos 1. El vector que va desde el origen hasta la punta de ese vector es el vector A. Voy a engrosar. Voy a hacer que sea más grueso. Este es el vector A. ¿Ya? Entonces le ponemos nombre, vector A. Ahí está. Este es el vector A. Ahora dice, restar el vector B. Restar el vector B, gráficamente, lo que se hace es construir el vector B que nos dice mide 5 y con 60 grados. Entonces vamos a nosotros traernos la escuadra de 60 grados. Ahí está. Ahí está la escuadra de 60 grados. Y vamos a usar. Ese es el ángulo de 60 grados. Ese es el ángulo de 60 grados. Más abajo. Ahí está. Podemos medir con escuadras, la que tiene dos ángulos distintos.
siempre tienen ángulo recto las escuadras. La que tiene dos ángulos distintos, el ángulo más pequeño es el de 30 grados y el ángulo más grande es el de 60. Entonces, nuestro ángulo de 60 grados es ese. ¿Ya? Y el vector B tendría esta dirección, pero una magnitud de 5. Entonces voy a usar mi reglita para que veamos desde dónde y hasta dónde iría el vector sobre esa dirección. Entonces la regla va a ir ahí indicándonos el tamaño del vector, 5 unidades. Entonces yo lo que hago es copiarme, o trazar, perdón, desde acá, desde el origen, sobre esta dirección, pero que mida 5 unidades. Hasta aquí mide 1 unidad, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí, ese es el vector que mide es el vector que mide 5 unidades. ¿Ya? Mide 5 unidades hasta ahí. Ese es nuestro vector B. Ya está. Este es el vector B. ¿Listo? Ahora, voy a retirar la regla. Voy a retirar la escuadra. Y esa recta también la saco. Entonces este es el vector B que mide 5 unidades. Tiene la dirección y sentido de 60 grados. 60 grados con respecto del eje X positivo. ¿Ya? Ahora, para la resta, jóvenes, para la resta, lo que se hace es, en lugar de colocar el vector que va a restar, la cola del vector que va a restar, a continuación de la punta de flecha del vector minuendo, este es el minuendo, este es el sustraendo, el que está restando. Entonces, gráficamente se coloca más bien la punta del vector que está restando con la punta del otro vector. Y el vector resultante es el que une el inicio del vector A con el inicio del vector B. ¿Ya? Entonces ese es el vector resultante. Cuando le hemos cambiado la dirección, miren, a ver. Ocurrió un error, esperen un segundo por favor, jóvenes. Y ya, tenemos este vector. Este es el vector B, ¿no es cierto? Ese es el vector B. Para restar gráficamente lo que se hace es llevar ese vector B tal como está, pero que vaya a la punta del vector B donde termina la punta del vector A. Así se resta gráficamente. ¿Listo? La otra forma de restar gráficamente el vector A menos el vector B es, tenemos este vector, el vector B, y lo que es el vector menos B es el mismo vector, solo que con la flecha en el otro sentido. ¿Ya? La flecha en el otro sentido. Entonces yo les había dicho, para restar el vector A menos el vector B, se unen las dos cabezas y la resultante va uniendo las dos colas. ¿Ya? La otra forma es que se agarra el vector B, se le da la vuelta, miren. Ahora la dirección está hacia abajo. Para sumar el vector A menos el vector B, miren, es el vector B. A menos B, ponemos las dos cabezas juntas. Que acabo yo de construir ahorita, es el vector menos B, porque tiene la misma dirección, la misma magnitud, pero el sentido está
contrario. La punta de la flecha está apuntando al otro lado. A menos B es lo mismo que A más el vector menos B. Es igual al vector A más el vector menos B. Este es el vector A y este es el vector menos B. Lo que habíamos aprendido es que colocamos la cola del vector que está sumando justo donde está la cabeza del otro vector y nos va a dar esta misma resultante. ¿Ya? Gráficamente se realizaría así la suma de un vector más el negativo de otro vector, o lo que es igual a la resta de dos vectores. No sé si me han entendido, jóvenes. Y este sería el vector resultante. Entonces hay dos formas de obtener el resultante en una resta de vectores. A menos B significa unir este vector A con la cabeza del otro vector B. Le voy a cambiar el color. ¿Ya? ¿A quién le voy a cambiar el color? Al que está restando. Le voy a poner un color verde. Este verde es el vector menos B. ¿Ya? El vector menos B es el color verde. ¿Cuál es la diferencia entre el vector B y el vector menos B? Que el sentido es opuesto. Tienen la misma magnitud, tienen la misma dirección, solo que el sentido está apuntando a otro lado. A más menos B son este vector azul, más el menos B es este vector verde. La resultante va desde el inicio del primer vector hasta el final del segundo vector. A menos B son estos dos azules. El vector A y menos el vector B, entonces unimos la cabeza del vector B. Trasladamos la paralela del vector B de tal manera que se una la cabeza del vector B con la cabeza del vector A y la resultante de A menos B es esta de acá. ¿Ya, jóvenes? Entonces, la resultante les voy a escribir como se obtiene. La resultante es el vector A menos el vector B. Son los dos de azul. ¿Ya? Son los dos de azul. Gráficamente son los dos que están con color azul. ¿Listo? Después, otra forma de obtener ese resultado, o la otra forma de obtener el resultante, es el vector A más el vector menos B. Gráficamente, el vector menos B es el vector de color verde. ¿Listo? Entonces, ahí para que entiendan cómo se realiza. Toda esta imagen la voy a subir un poco para que entre en nuestra diapositiva. Ya, este es nuestro nombre de ese eje X positivo. ¿Listo? Entonces, gráficamente así se realiza la resta de vectores. ¿Cómo se realiza la resta gráficamente? El vector que está siendo restado, el minuendo, tal como está, y donde termina la punta de ese vector se coloca la punta del vector que está restando. ¿Ya? A menos B, gráficamente es esta de color celeste, la primera línea. Pero también podemos expresar la resta de dos vectores como la suma de un vector más el opuesto del otro vector, es decir, el que tiene signo negativo. Habíamos visto en las definiciones, el opuesto a un vector, el opuesto de B es menos B. ¿Qué diferencia hay entre el opuesto? El opuesto de B, el opuesto de B lo escribiré con color azul. El opuesto de B tiene la misma dirección, la misma magnitud, solo que el sentido es contrario. La flechita está apuntando a otro lado. Entonces, aquí está representada A más menos B. ¿Se ha entendido eso, jóvenes, gráficamente?
¿Se entendió gráficamente cómo se puede realizar una Entendió, resta? ¿Qué? entendido, está muy claro. ¿Está bien? Sí, Ya, perfecto. Y si no han entendido, pueden verlo nuevamente el video de esta explicación para entenderlo. Ahora, hay estas dos formas de realizar la resta de dos vectores. Vamos a hacer la primera, analíticamente ahora. Analíticamente. Mediante cálculos, ¿no es cierto? Analíticamente, con acento. Ya. Vamos a hacer primero A menos B. Primero vamos a hacer A menos B. ¿Ya? Primera forma. A menos B. ¿Listo? Entonces la primera forma dice, vamos a restar A menos el vector B. ¿Eso qué pasos hay que hacer? Primero hay que escribir el vector A en coordenadas representadas mediante sus componentes rectangulares. El vector B también tendría que estar dado por sus componentes rectangulares. Entonces, lo primero, para cualquiera de los dos métodos, encontrar componentes rectangulares. ¿De quién? Del vector B. Este vector B. Entonces, aquí está este vector B. Este vector B. Vamos a representar a sus componentes rectangulares. Voy a hacer con una línea punteada la componente sobre el eje X. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer con línea punteada. Ese es el vector B sobre el eje X. Y ahora voy a trazar al vector B sobre el eje Y. Ahí está. Ahí está. Entonces yo escribo. Ese es el vector B sobre el eje Y. Y este de acá es el vector B sobre el eje X, sus componentes, ¿no es cierto? X, B sobre el eje Y. Le puedo poner en subíndice para saber qué es una componente, ¿ya? Más chiquito, pero no lo voy a hacer para que no sea tan chiquito, ¿ya? Con vector B sobre el eje X y el vector B sobre el eje Y, ahí está. Las dos componentes forman un ángulo de 95 grados, por lo tanto se cumple el teorema de Pitágoras y también se cumplen las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas dicen, ¿qué dicen las razones trigonométricas? Dicen, el seno de este ángulo interior es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. Seno de 60 grados es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no es cierto? Lo voy a escribir como ecuación. Ya está. Cateto opuesto entre cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Y a qué es igual eso? Eso es igual a... Un momentito, voy a conectar mi computadora, se va a poner. Entonces, el cateto opuesto es la componente sobre el eje Y y la hipotenusa es el vector B, el módulo del vector B.
está. Entonces, vector B sobre el eje Y dividido entre el módulo del vector. Nosotros queremos hallar la componente en el eje Y. Entonces decimos el vector B sobre el eje Y igual, inserto una ecuación. Vector B en el eje Y es igual a la hipotenusa, es decir, el módulo del vector por seno de 60 grados. ¿Ya? Y ya está. Así hallamos el vector B. ¿Me ayudan, jóvenes? Vamos a calcular. Seno de 60 grados. Aquí está. El vector B sobre el eje Y vale 5 por el seno de 60. .866, es decir, 0,87. Ya. Vamos a reducir el tamaño arriba para que no nos ocupe tanto espacio y no se sobreponga. Ahí está. Ya, entonces el vector B sobre el eje Y, vamos a hacerlo aquí. El vector B sobre el eje Y vale 5 por 0,866. Eso es 4,33. 4,33 es el valor del módulo del vector B sobre el eje Y. ¿Listo? Para el componente sobre el eje X usamos la otra razón trigonométrica. El coseno, el que está al costado del ángulo, coseno de 60 grados, es igual a, aquí me voy a copiar esta parte, es igual a cateto adyacente, el que está al costado. Cateto adyacente entre hipotenusa, entonces cateto adyacente es B sobre X y la hipotenusa es el módulo del vector B. Lo que queremos hacer es despejar ese módulo del vector B sobre el eje X, sería igual a la hipotenusa por el coseno de 60 grados. ¿Ya? Entonces, B sobre el eje X es igual a 5 por 0,5. Exactamente 0,5 es el coseno de 60 grados. Por lo tanto, B sobre el eje X va a medir exactamente 2,5. ¿Ya? Aquí miren, 1, 2, casi 0,5. Es que el gráfico no es tan exacto el que se puede hacer aquí en la computadora. Eso quiero que entiendan. Lo que hemos armado hasta ahí, jóvenes, lo que hemos armado hasta ahí es el vector B, que está dado por sus componentes sobre el eje X, 2,5, y su componente sobre el eje Y, 4,33. ¿Ya? 2,5 en X y 4,33 en Y. 1, 2, 3, 4,33. Ya está. Ahora sí podemos proceder con esta primera forma para restar analíticamente el vector A menos el vector B. ¿Cómo se hace? Fíjense. Entonces, tendríamos que hacer lo siguiente. Acá. Vamos a escribir vector A menos vector B es igual a el vector A, ¿cuánto mide? Sobre el restar sobre restar componentes sobre X, ¿no es cierto? Entonces restamos los componentes. Eje X
tenemos el vector A menos el vector B, AX menos BX es igual a A sobre el eje X mide menos 3 menos B sobre el eje X mide 2,5 menos 2,5. Nada más. Fíjense, esta resta, está ahí el signo de resta, y el vector B sobre el eje X hemos copiado su componente tal como está. ¿Ya? Entonces el resultado AX menos BX es igual a menos 5,5. ¿Listo? Esta es la componente de la resultante. Contemos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y coma 5 va hasta ahí. Es aproximadamente la componente en X del vector resultante. ¿Ya? Esto es resultante sobre el eje X. Así se lo obtiene. Después continuamos sobre el eje Y. Procedemos de la misma forma. Resultante sobre el eje Y va a ser igual a vector A sobre el eje Y menos vector B sobre el eje Y. Ahora, si vemos cuánto vale el vector A sobre Y, vale menos 1. Menos, ¿cuánto vale el vector A sobre, el vector B sobre el eje Y? 4,33. 4,33. Entonces, el vector resultante sobre el eje Y vale menos 5,33. ¿Ya, jóvenes? Menos 5,33. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5,33. ¿Ya? Este es el vector resultante. Ahora, tendríamos que hallar el vector resultante dados por su módulo y su ángulo de inclinación. Este ángulo hasta ahí. Pero esta es la primera forma de restar A menos B. La segunda forma es sumar el vector A más menos B. ¿Ya? Esa es la que vamos a hacer ahorita. Igual para hallar las componentes de la resultante. Entonces, ¿qué se hace? Para esa lo primero que tenemos que hacer es decir, ¿quién es menos B? Si el vector B es igual a menos 5,5 y sobre el eje Y es menos 5,33, hallar el vector menos B va a ser una multiplicación de un escalar. Entonces, el vector menos B es lo mismo que menos 1 por el vector B. ¿Ya? Este es un ejemplo de multiplicación de un escalar por un vector. El vector menos B es lo mismo que menos 1 por el vector B. El vector B tiene estas cantidades. ¿Qué hace una multiplicación de un escalar a un vector? Multiplica por este número del escalar, multiplica a las componentes del vector. Entonces, fíjense, el vector menos B va a ser igual a menos 1 por menos 5,5, menos por menos lo vuelve más, lo vuelve 5,5. Después, menos 1 por el vector B sobre el eje Y, menos 1 por menos 5,33, menos por menos lo vuelve más también, 5,33. Este que hemos hallado aquí es el vector menos B. Lo voy a escribir con color verde, en negrilla, para que vean que este es el vector menos B. ¿Ya? Entonces ahora vamos a sumar estos vectores, A más menos B. Eso lo hacemos sobre los componentes.
Aquí hemos hecho restar A menos B. Restar componentes. A menos B sobre los ejes, ¿no? Aquí vamos a hacer sumar componentes A más los componentes del vector menos B sobre los ejes. ¿En qué consiste esa suma? Realizamos lo mismo que acá. ¿Ya? Sobre el eje X sumamos lo que es el vector A más el vector menos B. Y aquí escribimos. Resultante sobre el eje X es igual a vector A sobre el eje X más el vector menos B sobre el eje X. Entonces, la resultante sobre el eje X es igual a vector A sobre el eje X vale menos 3. Más el vector B menos B sobre el eje X menos B vale 5,5. ¿Está bien eso? A ver. Jóvenes, ¿qué he restado aquí? Yo hallé el vector B. No es ese. A ver, el vector B es 2,5 y menos 4,33. 2,5 y 4,33. Eso, ¿por qué no me ayudaron? A ver, entonces, si el vector B, aquí estaba el vector B, jóvenes, miren, el vector B era 2,5 y 4,33. Entonces, el vector menos B multiplica menos 1 por cada componente del vector B. Menos 1 por 2,5 le vuelve menos 2,5. Luego, menos 1 por 4,33 le vuelve menos 4,33. ¿Ya? Entonces, ahora sí, la resultante sobre el eje X es el vector A sobre el eje X más menos B. Aquí este de aquí es menos B sobre el eje X. Más menos 2,5. Eso es sobre el eje X. Para hacer sobre el eje Y, haríamos lo mismo. Ahora sí. Entonces, la resultante sobre el eje X es igual a menos 3 más menos 2,5 más por menos se vuelve menos. El resultado sería menos 5,5 sobre el eje X. Es el mismo resultado. Y sobre el eje Y, realizamos. Resultante sobre el eje Y es igual a el vector A sobre el eje Y más menos B sobre el eje Y. Entonces, la resultante sobre el eje Y es vector A sobre el eje Y vale menos 1 más el vector menos B sobre el eje Y vale menos 4,33. Menos 4,33. Por lo tanto, el resultante sobre el eje Y vale menos 1 más menos 4,33. Más por menos se vuelve menos. Menos 1 menos 4 es menos 5,33. Y hemos hallado los mismos resultados. ¿Ya? Entonces, jóvenes, aquí hemos hecho la primera forma, el vector A menos el vector B. Es lo mismo que esta de color celeste. ¿Ya? El vector A menos el vector B, ahí está. El vector A, en color celeste lo escribiremos, más el menos B, esto es en color verde. Para que se ubiquen con el gráfico. Vector A más el vector menos B. ¿Listo? El resultado, la resultante sale la misma. Sale menos 5,5 sobre el eje X y menos 5,33 sobre el eje Y. ¿Ya? Luego, a partir de esa resultante, el vector resultante igual a menos 5,5 sobre el eje Y, digo sobre el eje X,
y menos 5,33 sobre el eje Y, esa resultante la podemos convertir a módulo y ángulo, ¿ya? Este es el vector resultante. Sus componentes, vamos a verlos. Sus componentes van a ser partiendo del origen y hacia abajo. Esta es la componente sobre el eje Y del vector resultante. Luego la componente sobre el eje X del resultante, del vector resultante, va hacia la izquierda hasta la punta de ese vector resultante. Componente en Y mide 5,33. Componente sobre el eje X mide menos 5,5. ¿Ya? Se lo voy a escribir. Eso de aquí es la componente resultante sobre el eje X. Y acá está la componente resultante sobre el eje Y. ¿Cómo hallamos el módulo de esta resultante? ¿Cómo hallamos el módulo? El módulo de la resultante es igual a... ¿Sí? La resultante aquí le puso X en vez de Y. Ahorita lo vemos. Ya, gracias. Así, ¿no es cierto? Es lo correcto. Gracias, muchas gracias. Entonces, el vector resultante, su módulo es igual a la suma de los cuadrados de las resultantes. Entonces, Rx elevado al cuadrado más R en Y elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, el módulo lo hallamos así. Estas resultantes que hemos hallado, miren, resultante sobre el eje X menos 5,5. Elevamos al cuadrado más la resultante sobre el eje Y menos 5,33 elevado al cuadrado. Cualquier número elevado al cuadrado se va a volver positivo. ¿Listo, jóvenes? Sacamos la raíz y hallamos la resultante. Después, para hallar el ángulo de inclinación, vamos a tener un ángulo que va a dar la vuelta hasta llegar acá. ¿Ya? Para hallar ese ángulo, nosotros tendríamos que hallar este ángulo primero, el ángulo interno del triángulo. Nosotros solo podemos trabajar con ángulos internos. Entonces, quiero ponerlo. Ahí está. Ese es el ángulo interno. ¿Ya? Ese ángulo interno va a ser un ángulo alfa, por ejemplo. Va a ser un ángulo alfa. Vamos a insertar el símbolo alfa. Ahí está el ángulo alfa. Entonces, con las razones trigonométricas vamos a hallar el ángulo alfa. Vamos a decir lo siguiente. Este componente del vector sobre el eje Y lo voy a meter para que no me confunda. ¿Ya? Aquí estamos nosotros desarrollando en este cuadrito de color amarillo, vamos a desarrollar la tercera parte de la suma de esos dos vectores, del vector A menos el vector B. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya tenemos. ¿No es cierto, jóvenes? Ahora, decimos la tangente del ángulo alfa
Tangente del ángulo alfa es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente de ese. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Los catetos opuestos y adyacentes van a depender de dónde esté el ángulo. El opuesto de este ángulo, en este caso, es R sobre el eje X. El cateto adyacente, el que está al costadito, es el que está aquí al lado. ¿Ya? Entonces, eso va a ser igual a, cateto opuesto es Rx, y el cateto adyacente es R sobre Y. ¿Ya? De ahí, lo que nosotros queremos para sacar el ángulo alfa es aplicar tangente a la menos 1 a ambos miembros. Tangente a la menos 1. Vamos a aplicarle a esto de acá. Le aplicamos tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de eso. Y al otro lado también le vamos a aplicar tangente a la menos 1. Tangente elevado a la menos 1 de eso que está ahí. Del lado derecho. El lado derecho era componente en X sobre componente en Y. Ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Esta tangente a la menos 1 con esta tangente desaparecen y solo nos queda el ángulo alfa. ¿Ya? El ángulo alfa va a ser tangente a la menos 1 de el componente en X sobre la componente en Y. Y ahí vamos a obtener el ángulo del vector resultante. Este ángulo de acá. Ahora, para saber el ángulo medido desde el eje X positivo, desde aquí hasta aquí son 90 grados, desde aquí hasta aquí son 90 grados, y este ángulo de acá es 90 grados menos alfa. ¿Ya? Entonces, alfa va a ser el ángulo de inclinación θ. El ángulo de inclinación θ va a ser igual a 180 grados, 180 grados más la resta, 90 grados menos el ángulo alfa. ¿Ya? Entonces nosotros calculamos este ángulo alfa que está al interior de este triángulo rectángulo conformado por la resultante y sus componentes sobre el eje X y el eje Y. Ya calculamos el ángulo alfa. Pero el ángulo de inclinación según coordenadas polares va desde el eje X positivo hasta chocar con ese vector resultante. Va a ser entonces un ángulo de 180 grados más esta partecita. 180 grados más esta partecita. Esta partecita de aquí es lo mismo que este ángulo recto de 90 grados menos este ángulo alfa. ¿Ya? Entonces primero hallamos el ángulo alfa, reemplazamos aquí y vamos a tener cuál es el ángulo de inclinación θ. ¿Ya? Entonces este ejercicio está bien completo, jóvenes. Está bien completo. Solo falta que ustedes reemplacen para hallar la resultante. Tienen que reemplazar los valores de R sobre el eje X, R sobre el eje Y, acá en esta fórmula de el teorema de Pitágoras. Para hallar el ángulo θ, el ángulo de inclinación θ, lo que tienen que hacer es hallar eh, la inversa de la tangente. Tangente a la menos 1 de cateto opuesto entre cateto adyacente de este ángulo. Ya, así van a hallar el valor del ángulo alfa. Y el ángulo de inclinación, recuerden, siempre es el ángulo formado entre el eje X positivo y el vector.
Entonces van a ser 180 grados más esta partecita que es igual a 90 grados menos el ángulo alfa. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda de este ejercicio, jóvenes? Hemos visto las dos formas de resolver. ¿Qué significa A menos B? Significa sumar el vector A menos el vector B. ¿Eso qué significa? Las componentes de A sobre el eje X menos las componentes de B sobre el eje X. Lo mismo para el eje Y. También podríamos pensar en la resta como la suma de un vector más el inverso del otro vector. Para eso primero nosotros hemos hallado qué es el inverso, qué es menos B. Aquí está. Menos b es lo mismo que el vector b multiplicado por el escalar menos 1. ¿Qué hace el escalar menos 1? Lo único que hace es cambiarle el sentido a un vector. Si el vector mide esta magnitud, tiene esta dirección, es decir, tiene este ángulo, y su sentido va hacia allá, cuando lo multiplicamos por menos 1, tiene la misma magnitud, tiene la misma dirección, es decir, tiene el mismo ángulo, solo que la flechita apunta al otro lado. Eso es el vector inverso. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Dice, Sí. puede hacer cualquiera de las dos, ¿no? Cualquiera de los los dos dos tenemos que hacer. Cualquiera de los dos métodos. Ustedes al hacer la tarea pueden haber practicado de uno o del otro método y vean cuál es más fácil para ustedes, cuál entienden mejor y acostúmbrense a ese y directamente se lo hacen en el examen. ¿Ya? Igual en las tareas. Bueno, Lisa. Ya. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Dice una preguntita sobre la investigación, eso no le podía entender bien eso. Quería que me explique, Investigación por 2. favor. Sí, sí. Ya. No nos ha dado tiempo, nos quedan 10 minutitos para terminar la clase. Eso les voy a explicar en la siguiente clase. ¿Ya? Está ahí. Es una tarea en la que van a tener que medir durante 30 días. Van a tener que anotar cuánto marca su medidor de agua. Entonces esa tarea tiene fecha de entrega después del receso. Vamos a tener receso del 21 de diciembre hasta el 3 de enero. Entonces para el 3 de enero a la medianoche tienen para entregar. Son 30 mediciones, así que es un mes solo para medir y luego interpretar. La próxima clase yo les voy a explicar a detalle cómo tienen que realizar esa investigación, cómo se lee el medidor y todo eso. ¿Ya? Ahorita les quiero explicar solo esta partecita. Miren, menos B es la multiplicación de B por el escalar menos 1. ¿Ya? Entonces, menos 1 se multiplica por el escalar. ¿Ya? Menos b es la multiplicación del vector b por el escalar menos 1. ¿Cómo se realiza esa multiplicación de un escalar por un vector? Se multiplica menos 1 por cada componente. De b. ¿Ya? Y así se obtiene el vector menos b. Pondré entre paréntesis el menos 1. ¿Ya? ¿Qué se obtiene cuando se multiplica un vector por un escalar negativo? Se cambia el sentido del vector, se cambia la flechita, se la pone en el otro extremo, la flecha del vector, y lo que hace el número, la constante del escalar, hace que aumente o disminuya el tamaño del vector. Pero si ese escalar tiene magnitud 1, el vector se mantiene de ese tamaño. ¿Ya, jóvenes? Eso quería aclararles aquí en este ejemplo, que está bien completito. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Si tuvieran alguna otra duda, para que la veamos.
Factores de conversión ya han estudiado, ¿no es cierto? Han repasado bien, jóvenes. Repasen. Si es necesario, vayan practicando, viendo algunos videos, los videos que hemos estudiado. Hay otros videos de ese profesor Alex que hay en internet bastantes. Si es que no les confunden, pueden ver con ese método, ¿ya? ¿Alguna otra Inge, duda, jóvenes? Inge, ¿Sí? puede pasar enlaces de factores de conversión para Ya, ver videos, se los voy a buscar y les voy a pasar, ¿ya? por favor. Ya. ¿En qué? Sí, pero vean los videos que hemos hecho nosotros. Sí, sí, le escucho. ¿Podría pasar el PowerPoint que está utilizando en este momento? ¿Todo? Ya, ¿ya está cargado en Moodle como material de estudio? Voy a revisar y se los voy a volver a cargar. Yo lo cargo como video para que sea más rápido el compartir con usted. ¿Ya, jóvenes? Bueno, gracias, Inge. Ya, voy a revisar. Si no está, lo pongo como material de estudio de este tema, del segundo tema. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Y enseguida también voy a cargar el video de la clase de hoy, ¿ya? Bueno, si no hay más dudas, les mostraré un poquito sobre ese trabajo de investigación. Entonces, este trabajo de investigación 2 es acerca de determinar el consumo per cápita diario de agua en Yacuiba. Si viven en alguna otra comunidad como Villa del Carmen, Yaguacua, Tierras Nuevas, Tutuy, eh, Villamontes o están en Caraparí, igual pueden cambiarle esta letrita Yacuiba y le ponen la comunidad, ¿ya? Eh, lo primero que tienen que hacer siempre es colocar su nombre, su firma, la fecha. Ya la fecha de entrega me lo van a poner ahí. Este trabajo consta de 4 páginas. 4 páginas. Es un solo trabajo de 4 páginas. Solo van a presentar 4 páginas. Esto se lo pueden imprimir o si no tienen impresora pueden copiárselo a mano con letra bonita. Son 4 hojitas aproximadamente de tamaño oficio. Primero van a escribir una introducción, es decir, ustedes van a buscar definiciones de función, qué es el agua, qué es el consumo per cápita de agua, ¿ya? Esas definiciones las pueden colocar aquí y siempre coloquen la fuente, de qué autor han sacado y de qué año. Y al final, en la bibliografía, si es que han sacado de un libro, de un diccionario, de una enciclopedia, coloquen el autor. ¿Cómo se coloca? Primero se coloca su apellido, una coma y la inicial. Después, entre paréntesis, se coloca el año de la publicación, punto, con comillas y con negrillas, el título del documento, el título del libro, de la enciclopedia, de la revista de la que hayan sacado, la editorial, la ciudad y el país donde se publicó. Pero como estamos en pandemia, a veces es difícil incluso salir e ir a la biblioteca, pueden sacar de internet, es permitido, prohibido de Wikipedia nada más, no Wikipedia. Si sacan de internet, entonces colocan el número. El número si han consultado 2 libros, ponen de 1, de 2, o si han consultado de más libros, ahí le ponen 3, o si han consultado más, 4, 5, 6. ¿Ya? Mientras más libros distintos consulten, es mejor. Entonces, si sacan de internet, igual ponen el autor, primero su apellido, coma, la inicial del autor, y entre paréntesis el año. Si no encuentran el autor, el nombre y el apellido, entonces le ponen el nombre de la página. Definiciones.com, ese es el autor. ¿Ya? El año de publicación. Si no dice de qué año es, si buscaron en todo el documento desde la cabeza hasta los pies y no hay el año, le ponen nuestro año, 2020.
El título del documento siempre dice aquí arriba al principio, siempre dice el título. Definición del agua. O qué es el agua per cápita. Ese es el título. Después tienen que colocar la dirección. Copian todito desde donde dice HTTP o desde donde dice www. Todo eso lo copian hasta el final, hasta donde termina en HTML o termina en PHP. ¿Ya? Y después colocan cuándo fue la última vez que han visitado esa página. El día, el mes y el año. Visitado por última vez en... Y ahí anotan la fecha. Así se anota de manera correcta la bibliografía. ¿Ya? Entonces volvamos. Una introducción, pueden ir buscando qué es función, qué es agua, qué es consumo per cápita. Los objetivos ya están en Moodle. Son 3 objetivos específicos, esos los copian de ahí. La hipótesis ya hemos visto que es la respuesta anticipada a una pregunta. Entonces yo les estoy haciendo aquí ya la pregunta. ¿Cómo es el consumo diario de agua en Yacuiba en relación a países desarrollados y vías de desarrollo? ¿Es igual, menor o mayor? Entonces ustedes responden, yo pienso que en Yacuiba se consume la misma cantidad que en los países en vías de desarrollo, que es 40 litros por día por persona. ¿Ya? Esa es la hipótesis. Ustedes tienen que ir adivinando según lo que hayan leído. Aquí van a ver que el consumo per cápita de agua es 80 litros por día. En países muy desarrollados es 120 litros por día porque se bañan muchas veces, porque lavan sus vehículos. ¿Ya? Entonces ustedes digan, y mi país se parece mucho al de Estados Unidos, ahí hace mucho calor y se bañan igual que en Yacuiba cuando hace calor como en verano. ¿Ya? Entonces, esta es la respuesta anticipada. La metodología hay 2 variables. La variable independiente, el número de observación va a ser del 1 al 30. Va a ser la fecha en la que estamos observando. Miren, la fecha. Aquí le he puesto n, el número de observación, y ahí van a ustedes ir anotando la fecha. Yo aquí les he puesto un ejemplo. Ya se acabó la hora de la clase. Les continuaré explicando la siguiente clase. Les quiero explicar estas fórmulas. ¿Ya? Si pueden ustedes ir ya investigando qué es de función, qué es agua, qué es el consumo per cápita, vayan averiguando. ¿Listo, jóvenes? Entonces nos veríamos en el examen del día lunes. Estudien, por favor. No sé si declararán feriado el lunes por la fundación de Yacuiba, que es el día domingo. No lo sé. ¿Ya? Si saliese una orden, entonces, El de que no hay clase. día lunes lo van a hacer. ¿Qué me dice, perdón? El día lunes feriado, dicen. Ya salió ya la convocatoria, si no me equivoco. Ya, no la he visto yo todavía en los grupos oficiales de la facultad. En cuanto la vea, lo veo a ver. No, no he visto todavía. O si ustedes la encuentran, me la mandan al grupo de WhatsApp. ¿Ya? No a mi privado, al grupo de WhatsApp para que todos sus compañeros Listo, también. Lisa. ¿Ya? Si no hay ninguna suspensión de actividades, daríamos nomás el examen el día lunes normal. ¿Ya, jóvenes? Bueno, Y si hubiera suspensión, ya pasamos para el día viernes. Pero vayan estudiando para el lunes, no se confíen, mejor se estudian y van aclarando sus dudas, repasando. ¿Ya? listo, Lisa. Que tenga buen día. Provecho, permiso. Igualmente, que estén muy bien, que les vaya bien, jóvenes.